Bien, hermanos, damos gracias a Dios por estar aquí. Es un placer nuevamente regresar y qué mejor regresar para exponer la palabra del Señor. Y antes de iniciar esta predicación, quisiera hacer una pregunta, y es una pregunta muy básica y que quizás todo el mundo, bueno, en lo personal, cada uno debe de conocer la respuesta. Y la pregunta es: ¿en esta semana leyó su Biblia? Es la primera pregunta. ¿En esta semana leyó su Biblia? Ok, ahí queda la respuesta a cada quien. La siguiente pregunta: ¿cuántas veces por semana leyó su Biblia? ¿Por qué? Porque puede ser que nada más venimos el día domingo a escucharla para el Señor, abrimos la palabra, termina el culto, la cerramos, la guardamos y hasta el próximo domingo la desempolvamos. Hay una anécdota como introducción. Resulta que una familia va a la iglesia y el papá, el padre de familia, igual que yo, usaba lentes, ¿no? Y termina el culto, se quita los lentes, cierra la Biblia y los deja ahí y ya. Y en la semana está busque sus lentes. Y le pregunta a su esposa y a sus hijos que si no los agarraron. Y toda la semana no los encontró. Y al igual que yo, pues se los quita y no vemos, ¿verdad? Y hasta el día domingo, que van a la iglesia, agarra su Biblia, la abre y ahí están sus lentes. Eso queda a entender que en toda la semana no leyó su Biblia. Porque si la hubiera leído por lo menos una vez a la semana, hubiera encontrado sus lentes. Es como introducción. Y vamos a entrar de lleno. Bueno, antes de entrar, me voy a permitir orar. Si usted viene con un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor, le aseguro que su vida nunca va a ser igual. Va a ser transformada, porque el poder de la palabra tiene un poder transformador. Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Padre, gracias por permitirnos venir a tu casa para escuchar tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú quites, Señor, todo estorbo, Señor, que pudiera poner el enemigo, Señor, para poder poner atención a tu palabra, Señor. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, Padre, que solamente, Señor, la autoridad de tu palabra, Señor, sea expuesta en esta hora, Señor. Padre, reconozco que yo no soy nadie delante de ti, Señor, y que solamente, Señor, soy portador de tu palabra, Señor. Ayúdame, quita todo aquello que estorba, Señor. No permita, Señor, que alguna palabra incorrecta salga de mi boca, Padre, sino por el contrario, Señor, que solamente el poder de tu palabra sea expuesto en esta hora. Bendice a tu iglesia, Padre, y permite, Señor, que esta noche, Señor, sea una noche de edificación para tu iglesia, Señor, en la cual únicamente tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, hable a nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Voy a invitar que abramos nuestras Biblias en un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento, y es la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12, todavía no lo vamos a leer. Perdón, permítanme, hermanos. Aquí estamos. Hebreos 4, versículo 12. Y el título de esta meditación o esta predicación es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Y vamos a meditar 3 puntos en esta tarde. El primer punto es: la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. El segundo punto que vamos a ver es: la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma. Y el tercer punto que vamos a ver en esta noche es: la palabra de Dios nos lleva a Jesús o nos acerca a Jesús. Son esos 3 puntos que vamos a ver en esta noche. Y voy a invitar a que nos pongamos en pie y leamos esta porción de la palabra del Señor, Hebreos 4:12, y vamos a hacerlo todos juntos 2 veces este versículo.
Y dice la palabra del Señor todos juntos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. Y dice este texto: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Cuando el ser humano, no solamente estoy hablando de los cristianos, sino el ser humano en general, escudriña la palabra de Dios, tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un pesar. Porque cuando vamos a la Biblia nos tiene que confrontar. Confronta, y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y cuando éramos inconversos y nos compartían de la palabra, el Señor utilizó su palabra para confrontarnos y decirnos: estás mal, estás en pecado, y por tanto mereces la muerte. Por eso dice la palabra de Dios: es viva, pero no solamente es viva, sino es eficaz, porque a través de la palabra el Espíritu Santo redarguyó nuestros corazones de pecado cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos perdidos, y nos hizo reconocer que estábamos mal, que había una sentencia que pesaba sobre nosotros, y que el único camino era Cristo. Por eso es la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Cuando el ser humano se confronta con la palabra de Dios, hasta el corazón más duro quebranta, hasta la persona más orgullosa reconoce. Y dice, lo sigue diciendo el versículo, dice: penetra hasta qué, hasta partir el alma, hasta quebrantarnos, hasta decir: Señor, ya no puedo más. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que estoy mal delante de ti y me humillo. Ese soberbia que yo tenía de decir yo puedo sin ti ha sido quebrantada, y me tengo que humillar, y empiezo a llorar porque penetra hasta el alma. Y dice, sigue diciendo: y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Alguien ha comido, voy a abrir un paréntesis como ejemplo, alguien ha comido un platillo que se le denomina mole de olla? ¿Sí? Es muy rico y tiene una particularidad ese molito de olla, que viene con carne, con chaparete, a veces elotito, verduritas, pero viene también, en lo personal a mí me gusta mucho pedir un huesito, que en el huesito viene algo que se llama tuétano. Pero ese tuétano, ¿dónde viene? ¿Viene por fuera? ¿Viene exterior? Viene hasta adentro. De tal forma que si vemos un hueso normal, pues no podemos ver el tuétano. Para poderlo ver, tenemos que hacer ¿qué? Cortarlo, partirlo. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Llega hasta el tuétano, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos quebranta. Por eso el primer punto es: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso la pregunta que yo les hacía al inicio de este mensaje: ¿leíste la palabra del Señor? ¿Cuántas veces lo leíste? Porque si lo hiciste, te alimentaste espiritualmente.
El mismo Señor Jesucristo, después de ser bautizado, cuando es llevado al desierto en Lucas 4:4, cuando es la tentación, de que le dice Satanás, pues si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan, y el Señor le contesta, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, en esta semana, ¿cuántos tuvimos problemas? Yo creo que la mayoría. Enfermedades, pues muchos. Nos desesperamos, nos angustiamos, no sabíamos qué hacer. En lo particular, en el proceso del COVID fue muy difícil, pero mi alimento espiritual, aunque mi cuerpo estaba dolido, aunque mi cuerpo estaba amolado, por decirlo así, mi espíritu se estaba alimentando de la palabra. Y eso fue un aliciente para salir adelante. Por eso dice este primer punto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hermanos, si tú vienes triste, si tú vienes agobiado, hazte esta pregunta: ¿cuánto tiempo pasé esta semana en meditar la palabra? Porque en la palabra del Señor encontramos consuelo, porque en la palabra del Señor encontramos fortaleza, porque en la palabra del Señor encontramos ánimo, consejo para salir de nuestros problemas. Entonces es necesario que retomemos la meditación, no solamente leer, sino meditar en la palabra como iglesia. Y lo vemos en las sesiones de negocios, cuando se hacen los informes. El hermano que está a cargo de la escuela dominical dice: hemos descendido en lectura, hemos descendido en esto, y eso se va a ver reflejado en nuestra vida espiritual como iglesia, en nuestro ánimo, en nuestra forma de ser, de participar. Entonces, por eso es bien importante. Ahora, vayamos al segundo punto. Este punto, como quiera que sea, es muy fácil de entender, y prácticamente el mismo versículo se explica por sí solo. De hecho, la Biblia se explica por sí sola. Ahora, vayamos al segundo punto, que es algo bien importante. La palabra de Dios transforma. Y vamos a ver 2 de Timoteo 3:16, aprovechando que hemos estado leyendo Timoteo, prácticamente lo podemos decir de memoria. 2 de Timoteo 3:16, hermanos, ¿qué dice? 3:16 de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. La palabra del Señor transforma. Primeramente porque es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar. ¿No sabemos cómo afrontar un problema? Vayamos a la Biblia. ¿Cómo educo a mis hijos? Vayamos a la Biblia. ¿Cómo tratar a mi esposa? En el caso de las hermanas, al esposo. Vayamos a la Biblia. Es útil para enseñar, transforma, nos enseña. Para redarguir. Estoy mal. He estado tratando de vivir de esta forma, pero la palabra me enseña que me estoy equivocando, que no es el camino correcto. ¿Y qué dice? Corrige, y es la parte donde transforma. Si estoy mal, me hace ver mi error, me redarguye, me enseña cómo actuar y por lo tanto corrige mi forma errónea de andar. En los varones veíamos, precisamente seguimos con el libro de autoridad espiritual, y por ahí tocamos un tema, ¿no? De qué pasa si por ahí alguna enseñanza pues es mala o algo. Pues con la palabra la confrontamos, nos corrige, y ella nos anima a prepararnos más. En el caso que estamos predicando, si por ahí cometemos alguna pifia, algún error, pues eso nos anima a meditar más, a esforzarnos, a pedir la unción del Espíritu Santo para que primero nos enseñe a nosotros y poder compartir
con la iglesia. Ahora, aquí quisiera abrir un paréntesis. Hubo un estudio hace algunos años en Estados Unidos. Este estudio lo realizó el Centro de Compromiso de Biblia en Estados Unidos, es un centro cristiano. Y este estudio, o ellos lo que estudiaron es cuál es el efecto que la Biblia tiene en el cerebro humano. ¿Cuál es el efecto que tiene la Biblia en el cerebro humano? Y cosa curiosa, es algo bien interesante, porque este instituto, ellos estaban buscando otra cosa, pero dentro del estudio salió esto. Y dice, las personas que leen una vez a la semana su Biblia, pues prácticamente hubo un cambio insignificante en su cerebro. Su cerebro funcionaba igual que si no la leyeran, ¿no? Esto es, pues igual venimos el domingo, leemos la Biblia, llegamos, la dejamos. Las personas que leen la Biblia 2 veces por semana, pues prácticamente no hubo ninguna diferencia. No hubo ningún cambio en las ondas cerebrales. Entonces prácticamente pasó desapercibido. Pero las personas que leen la Biblia por lo menos 3 veces por semana, en ese estudio ya hubo un pequeño tic, hagan de cuenta como los electrocardiogramas, cómo se va monitoreando la actividad del corazón, así van monitoreando la actividad del cerebro. Y las personas que leen 3 veces, por lo menos 3 veces la Biblia por semana, apenas empezaron un pequeño cambio. Las personas que leen la Biblia 4 veces por semana, ahí ya hubo un cambio muy pronunciado, muy importante. Ya no fue un tic, ya fue un salto grande. Y eso siguieron investigando y llegaron a la conclusión que ese cambio tan grande se refleja en la conducta del ser humano y se refleja en algunas áreas de nuestra vida. Y vamos a ver esas áreas. Por eso el tema de que la palabra de Dios es viva. Encontraron que las personas que leen 4 veces la Biblia, por lo menos, ya no dijeron más, por lo menos 4 veces a la semana, encontraron que dentro de ellos cambiaron algunos aspectos. El sentimiento de soledad, muchos lo hemos tenido, muchos de nosotros lo hemos tenido. El sentimiento de soledad disminuyó en un 30%, tan solo por leer 4 veces a la semana la Biblia. Porque en la Biblia encontramos consuelo, encontramos ayuda, encontramos esa seguridad y ya no nos sentimos solos. Entonces, tan solo en el sentimiento de soledad de la persona disminuyó un 30%. En otro aspecto, las personas que leen la Biblia 4 veces a la semana por lo menos, el sentimiento de ira cuando nos enojamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el trabajo, porque nos fue mal, porque se nos ponchó una llanta, ese sentimiento se disminuyó en un 32%. Entonces, ¿quieres estar enojado o quieres enojarte menos con tu esposa, con tus hijos? Lee más la Biblia. Lee más la Biblia. Porque la Biblia transforma. El sentimiento de ira decayó un 32%. La amargura, ojo, el sentimiento de amargura en el matrimonio y con los hijos o hacia los hijos, y eso es bien importante, que a veces en el matrimonio como cristianos tenemos problemas, tenemos dificultades, y a veces aunque no lo expresemos, por dentro tenemos un sentimiento de amargura. A veces no sabemos cómo educar a nuestros hijos y eso nos frustra y tenemos un sentimiento de amargura. Las personas que leyeron la Biblia 4 veces a la semana
ese sentimiento de amargura en la relación del matrimonio y hacia con los hijos disminuyó en un 40%. Vean cómo la Biblia transforma y se tiene que reflejar. Vamos a seguir más adelante. Para las personas, incluso que no son cristianas, o a veces el cristiano mismo, que a veces caemos y cometemos ciertas situaciones, la situación del alcoholismo, fíjense hasta qué grado está llegando el meditar en la palabra del Señor. El alcoholismo en las personas que empezaron a leer la Biblia o que leyeron la Biblia 4 veces por semana como mínimo, disminuyó en un 57%. Dios transforma, nos saca de la esclavitud del pecado, de las drogas, del alcohol, de todo aquello que nos hace daño a través de la palabra. Para los cristianos, ahora ya en general, ya específicamente para los cristianos, cuando leemos la palabra de Dios por lo menos 4 veces a la semana, desaparece el sentimiento de parálisis espiritual. ¿Qué es este sentimiento de parálisis espiritual? Pues que a veces sentimos que no podemos hacer nada. A veces sentimos que no somos aptos para servir al Señor, que no somos aptos para evangelizar, que no somos aptos para enseñar, que no somos aptos para compartir la palabra de Dios con alguien más. Esa parálisis espiritual, cuando lees la palabra del Señor, desaparece. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo. Ya vamos a terminar con lo que este estudio nos está diciendo. Bueno, voy a regresarme un poquito más. Hay un punto para la gente que no es cristiana, o aún los cristianos o hermanos que tienen problemas con algún pecado. Y aquí específicamente dice la pornografía. Cuando lees la Biblia por lo menos 4 veces a la semana, la dependencia de la pornografía o ese sentimiento de ver disminuye en un 61%, porque estás llenándote de la palabra. En lugar de llenarte de otras cosas, te llenas de la palabra del Señor. Entonces disminuye en un 61%. Ahora, regresando para los cristianos, ya para terminar, dice, sobre todo, ojo, para los que queremos servir al Señor compartiendo la palabra con otros o el Evangelio, el sentimiento de compartir el Evangelio con otras personas, fíjense, aumenta un 200%, tan solo por leer la Biblia 4 veces a la semana. Hermanos, va a haber una campaña de evangelismo y el hermano que está a cargo del evangelismo nos invita. No tengo tiempo, estoy ocupado, no voy a poder. Eso nos está reflejando que no estamos leyendo la palabra del Señor. Porque este estudio dice que cuando leemos por lo menos 4 veces, ese sentimiento fluye. Dice la palabra del Señor, de gracia recibiste, da de gracia. Aumenta un 200%. Y por último, para terminar también como cristianos, la parte del discipulado, de aprender más de Dios, de meditar en la palabra, de buscar cursos, libros que nos enseñen a escudriñar más, a crecer. Dice que en cuestión del sentimiento a discipularnos o a hacer ese paso, aumenta un 230%. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que prácticamente nuestra vida espiritual depende de la comunión con Dios a través de su palabra. Y eso se refleja en el termómetro espiritual de la iglesia. Y lo vemos con las estadísticas de cuántos capítulos leemos por semana. Ahora bien, si tú reconoces que no has estado bien, que por ahí sigues sintiendo amargura,
pues es el momento de regresar a la palabra, de regresar a meditar. ¿Por qué? Porque ahí viene el tercer punto y el más importante. El estudiar la palabra del Señor nos lleva a conocer de Cristo, nos lleva a tener una relación personal con Él. La Biblia dice, o el Señor habla diciendo, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero conocimiento intelectual, conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Qué dice en Josué 1:8? Así rápido. Josué 1:8, ¿quién me lo dice de memoria? No escucho. A ver, man, vayan a la Biblia, pues. Vayan a la Biblia. Ustedes léanmelo. Josué 1:8, ¿qué dice? Pero todos, hermanos, todos, porque no los escucho. A uno solo no escucho. Tomen sus Biblias y vayamos a Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Ajá. Y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? ¿Quieres que te vaya bien en la educación de tus hijos? ¿Quieres que te vaya bien en la relación con tus padres? ¿En tu trabajo? Medita en la palabra, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En la mañana nos paramos, hacemos nuestra oración, gracias Señor por este día, leemos unos cuantos versículos y ya voy a trabajar. Y en todo día nos olvidamos de Dios, de día y de noche, constantemente. Si tenemos un ratito a hablar a la comida, meditar en la palabra. Antes de acostarnos, ya tenemos mucho sueño, hacemos una oración rápida y nos dormimos. No, meditar en la palabra. Porque entonces Dios va a transformar tu vida. Dios te va a dar sabiduría para cómo conducirte en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia. Ahora, si tú no conoces de Dios y tú dices, estoy perdido, tengo problemas económicos, tengo problemas de drogadicción o tengo una vida insatisfecha, te recomiendo que vayas a la Biblia. Porque cuando empiezas a leer los evangelios, empiezas a conocer que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor te acerca a Cristo. Si no estás satisfecho con tu forma de vida, con tu forma de vivir y tienes ese vacío en tu corazón, ve a la palabra, porque la palabra te va a llevar a Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo, Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Quieres llenar ese vacío? Acércate. Jesús dijo también, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Cargados y trabajados, cansados, sé que yo os haré descansar. Señor, mira, esta enfermedad me agobia, mira esta situación con mis hijos, mira mi trabajo, me quedé sin trabajo, ayúdame, tengo necesidad. Ve a la palabra te confronta, te lleva a Jesús, te lleva a depender de Él, te lleva a cambiar, por decirlo así, el chip. Ahora pues, todo el mundo trae su celular y hasta 2 SIMs trae, ¿no? A veces le ponemos 2, algo similar. Tenemos el chip del mundo, ¿no? Que nos gustan las cosas del mundo, no buscamos a Dios y a veces somos infelices. Cuando vamos a la palabra del Señor, nos quita ese chip y nos pone el que nos funciona, el que tiene cobertura espiritual, ¿no? En todo nuestras áreas de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere.
Si no has conocido a Jesús, si no has tenido un encuentro con Dios, ve a la palabra. La palabra te va a guiar. Incluso Romanos 8.1 de memoria, ¿qué dice? Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación. A ver, hermanos, ya les estoy ayudando con el texto. A ver, vayan otra vez a sus Biblias. Híjole, estamos aquí, Dios nos está redarguyendo porque ya no nos debemos de aprender de memoria. Vayamos a la Biblia, leámoslo. Voy a esperar unos segunditos para que tomen sus Biblias y busquen ese pasaje. Yo también lo voy a buscar. Romanos 8.1, y todos juntos vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice ahora sí? A una sola voz, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te sientes desesperado? ¿Sientes que nada funciona? ¿Sientes que estás perdido? La palabra del Señor te lleva a Cristo. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y no te gustaría en esta noche reconciliarte con Dios? Decir, Señor, me he dado cuenta que no he pasado el suficiente tiempo meditando en tu palabra, buscándote. Y eso se ha reflejado en mi forma de vida, en mi relación matrimonial, en mi relación con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia. Perdóname, ayúdame a ponerte a ti en primer lugar. Mateo 11:33, ¿qué dice, hermanos? De memoria, ya son textos que nos los debemos de saber de memoria. Mateo 11:33, ¿qué dice? ¿Nadie? No, Mateo 11:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Perdón, 6:33, perdón. Mateo 6:33, disculpen. Ahí yo quiero que gracias por corregirme, hermano. Perdón. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te falta, hermano, en tu vida espiritual? ¿Te falta gozo? ¿Te falta paz? Quizás tienes miedo a las circunstancias de la vida, que si el COVID, que si la viruela del mono, que si la delincuencia, que si lo que está viniendo. Todas las cosas vendrán por añadidura. La palabra del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de amor y de dominio propio. ¿No te gustaría que Dios cambiara ese chip en tu vida, esa forma de pensar? Que Dios bendijera a tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio. Es momento de regresar a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es el título de este mensaje: la palabra de Dios, o el poder de la palabra de Dios. Y esa es la invitación que el Señor nos hace. Él en su palabra nos ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aqueja? Ve al Señor a través de su palabra. Ahí encontrarás el consuelo, ahí encontrarás el ánimo que te hace falta, la fortaleza para seguir adelante. Tú tienes la opción. Queremos seguir viviendo, y perdón por esta palabra, pero espiritualmente desnutridos. Sigamos como estamos. Vamos a seguir siendo
los mismos hermanos que cuando vienen las pruebas nos da temor, nos da miedo, nos amargamos, no encontramos la salida y le echamos culpa a todo el mundo. Mi esposo fue el que tuvo la culpa, mi esposa fue la que tuvo la culpa, mis hijos son los que tienen la culpa, mi patrón en el trabajo es el que tiene la culpa. No, hermanos, vayamos a Dios, crezcamos espiritualmente. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la meditación de la palabra? Ahí está nuestro manual espiritual para tener éxito en la vida espiritual y en la vida secular. Y antes de terminar, quisiera que oráramos nuevamente. Y cada quien ahí en su lugar incline su rostro y delante del Señor ore y dígale: Señor, aquí está. Dame ese deseo de meditar en tu palabra, esa hambre de ti. Dame esa agua viva. Ayúdame. Mira que yo he tenido muchas circunstancias y muchas de ellas no las entiendo, no las comprendo, y a veces tengo miedo, a veces me siento frustrado. Ayúdame, enséñame a amarte, enséñame a corregir mi vida a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo me redarguye. Y como dice en Salmo 119, 105, que tu palabra sea lámpara. Si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que alumbre por donde vaya. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde te damos muchas gracias, Señor, porque reconocemos que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos perdones como iglesia, Señor, si hemos abandonado tu palabra, Señor, si hemos abandonado el meditar en ella, el buscarte día a día, Señor. Perdónanos, Señor, porque eso se ve reflejado, Padre, en nuestra forma de vivir, en nuestras actitudes hacia nuestros hermanos, en nuestras actitudes hacia nuestros familiares, Señor, en nuestro trabajo, Padre. Padre, mira que a veces hemos pecado contra ti y eso ha traído amargura, Padre. Eso ha traído desconsuelo, desánimo, Señor. Pero te rogamos que tú nos perdones, Señor. Perdónanos por habernos alejado de tu palabra, Señor. Alejarnos de tu camino, Señor. Y anímanos a seguir adelante, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Padre, y nos haga sentir la necesidad, Padre, que tenemos día con día de meditar en tu palabra. De ese alimento espiritual, Padre, que en Proverbios dice que es medicina para nuestros huesos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que los que estamos aquí presentes, Señor, podamos, Señor, hacer un pacto contigo, Señor, de no alejarnos de ti, Señor, de meditar en tu palabra día y noche, Señor, de buscarte, Señor, cada día, Señor, de seguir tus consejos, Señor, a fin de que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seamos fortalecidos, seamos enseñados y seamos preparados, Señor, para los ministerios que tú tengas en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta meditación, Señor, y tu obra, Señor, en tu iglesia, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos animas a buscarte, porque tú nos redarguyes, Señor, y tú nos haces sentir, Señor, esa necesidad que tenemos de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo, Señor, y rogamos que tú obres en cada uno de nuestros hermanos, Señor, de esta tu iglesia, conforme tú quieras, Señor, para que podamos cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.